Meteoros, destrucción y tinieblas. Temblores, destrucción y tinieblas. Mateo 27, 51 al 53. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Oramos? Nuestro buen Padre y Dios, te damos gracias por permitirnos en este día tener este tiempo devocional. Te rogamos, Señor, que nos des de tu gracia, que nos des de tu ayuda para el entendimiento de tu palabra. Bendice tu palabra a nuestros corazones, Señor, que seamos llevados a poner atención y a tener sumo cuidado, Señor, del trato de tu palabra. Te lo rogamos. Ayúdanos para esto. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, queridos hermanos y amigos. Hoy es martes 7 de julio del 2020 y el tema que tenemos para el devocional es meteoros, que habla acerca de circunstancias climáticas o este tipo de manifestaciones como los que notamos en el pasaje que leímos, destrucción y tinieblas. La providencia de Dios es un lenguaje poderoso. La providencia divina es un lenguaje poderoso. Pues hemos de decir que Dios usa este lenguaje hacia todos los hombres, ¿verdad? Este lenguaje es un lenguaje con el que Dios ha tratado a los hombres. La providencia divina es una expresión del sabio y completo consejo y plan eterno de Dios, a través del que se vale para expresar no solamente su propósito, la motivación y el propósito más glorioso, que es a su Hijo Jesucristo, es la manifestación de Dios por medio de Jesucristo y por medio de la fe en Cristo, la salvación a los hombres. Dios usa la providencia y es un lenguaje muy poderoso que no es posible ignorar, que no es posible no mencionar o simplemente no podemos pasarlo por alto. Dios usa este lenguaje para con todos, decíamos, para con todos los hombres. Hay dos tipos de personas para los ojos de Dios, hay dos tipos de hombres: creyentes, sus hijos, los que han sido salvados y redimidos por la sangre de Jesucristo, y no creyentes, personas impías, sin temor de Dios, sin el conocimiento de Dios, sin la gracia de Dios en Cristo, por medio de Cristo y para la gloria de nuestro Dios por Cristo. Este lenguaje que Dios usa, decíamos, es un lenguaje poderosísimo. Lo podemos ver en estos hechos que notamos en Mateo 27. Se refiere a la muerte del Señor Jesucristo y cómo en estos versículos se nos habla de la redención consumada. Él dice: consumado es, entrega el Espíritu. Y dice el versículo 51, he aquí, el velo del templo se rasgó. El versículo 50 dice: mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó. Entonces vemos que de forma continua a este primer evento, la muerte del Señor Jesucristo,
y el que Él entregara su Espíritu, entonces hay esta manifestación de eventos. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué esta manifestación de eventos? Pues nos remiten entonces a este tema, a la providencia divina. Es un lenguaje usado para todos los hombres. ¿Qué es lo que causa? Este lenguaje poderoso, ¿qué es lo que causa en los hombres sin Dios? Bueno, lo que causa en los hombres sin Dios es endurecimiento, indiferencia, incremento de las actitudes necias o de la necedad, es decir, de ser torpes en nuestros pensamientos, en nuestro entendimiento y en nuestra lectura, en nuestra cosmovisión, lo que nos lleva, pues obviamente entre afanes y ansiedades, a acciones arrebatadas, a actos arrebatados, a pensamientos, a palabras, a demostraciones de pasiones pecaminosas arrebatadas, carentes de la verdad, carentes de gracia, carentes de dominio propio. Y esto es necesario comentarlo porque la providencia de Dios sigue siendo un lenguaje poderoso. Esto es lo que causa en usted, esto es lo que causa en mí, que un hecho que no puede ser negado, que no puede ser ocultado, simplemente nos endurece, nos causa indiferencia, nos agota la mente, nos incomoda pensar. Esto es un incremento en la impericia, en la falta de capacidad, en la falta de la ayuda y en la gracia de Dios por medio de Cristo para entender, para tener una perspectiva clara, para tener una perspectiva despierta. Mire lo que puede causar la providencia de Dios, este lenguaje poderoso en el corazón de personas no creyentes. Pero si en el caso que usted creyese en Dios, está causando este endurecimiento, esta actitud indiferente ante lo que pasa, esta actitud carente de una respuesta responsable, prudente, con dominio propio, esta necedad de no querer enterarse, de no querer aprender, de no querer crecer. Esto no viene de parte de Dios. El Espíritu de Dios no está generando eso. El lenguaje de la providencia de Dios en su corazón le está llevando a un lugar que en la voluntad de Dios es alumbrado por la palabra de Dios para que usted vaya en esa dirección a Cristo. Pero ¿qué sucede en nuestra carne? Bueno, si este lenguaje poderoso está hablando y nuestra carne es la que responde, obviamente nos va a llevar hacia la otra parte, al endurecimiento, a la indiferencia, al incremento de pensamientos necios que conducen a arrebatos. ¿Qué es lo que está causando este lenguaje de la providencia de Dios a través de esta pandemia? ¿Qué es lo que causa en mí y en usted diariamente? Hay personas que no pueden más con el estrés y recurren a hacer toda clase de cosas, excepto ir a Cristo. ¿Es así con usted? Este lenguaje que Dios usa, el de su providencia, ¿cómo obra en los creyentes? Pues podríamos incluso utilizar como ilustración el cumplimiento de su palabra, del plan divino. No solamente habla en nuestros sepulcros de pecado, nuestros pensamientos infértiles, necios y carnales, sino que nos da vida. No solamente entra la luz de su palabra a nuestros corazones, nos da dirección, da vida y entendimiento a las acciones que traigan gloria a su nombre. ¿Qué es lo que causa en el corazón de los creyentes? En el corazón de los creyentes, los actos providenciales de Dios causan advertencia. Exactamente que cuando usted y yo hemos tenido la sensación de hundimiento o vacío provocado por dolor, tristeza, angustia o temor a causa de haber fallado su palabra, esto es un resultado que viene en primer lugar como fruto de la palabra de Dios, la cual nos es hablada.
pero es confirmada por medio de su providencia, para que nosotros advertidos, o siendo advertidos, pues tomemos precaución, con arrepentimiento evidentemente, y con el propósito de encauzarnos en la palabra de Dios. ¿Qué más causa esta providencia? Causa el hecho de hacernos personas observadoras, cuidadosas, porque esto conduce en la palabra de Dios y en la observación de su providencia a ser prudentes. O sea, dirige nuestros pensamientos en lugar del arrebatamiento a tener paz, en lugar de la concupiscencia a dominio propio. Pero lo más importante es que este precioso lenguaje, que es un lenguaje poderoso, tiene el propósito de dirigirnos a la Biblia, de dirigirnos a la Escritura, de dirigirnos a Cristo, o redirigirnos a la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, por lo tanto, amigos, tanto a unos como a otros, la Escritura nos dice que debemos estar advertidos de lo que Dios está obrando con este lenguaje poderoso. Sea usted advertido, sea cada uno de nosotros advertidos hacia dónde están dirigiéndose nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras palabras. Seamos advertidos de cómo la palabra de Dios causa desolación, cómo la providencia corrobora esa palabra si es que estamos en pecado. Así es como Dios nos mueve de una actitud pecaminosa, de una actitud de desobediencia, de un camino errado hacia su palabra, para confirmar su palabra en nuestros corazones y guiarnos correctamente. Seamos observadores. En la providencia de Dios, Dios tiene el gobierno sobre todas las cosas. Seamos observadores a la luz de las Escrituras, pongámonos estas gafas, estos lentes, para ver mejor la de la palabra de Dios, la de la gracia, la de la obra de Jesucristo en nuestros corazones. Y sobre todo, cuando escuchemos este poderoso lenguaje usado por Dios a través de la providencia, tenemos que ir hacia la Escritura, tenemos que refugiarnos en su palabra. Que Dios nos dé esa gracia, que Dios nos dé esa gracia. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu gracia infinita, por tu inmenso poder al hablarnos a través de las circunstancias en las que destacamos, Señor, y nos gozamos en decir, nos gloriamos en reconocer que es tu poderosa providencia, Señor, obrando tu propósito. Señor, nos maravillamos y te rogamos, Señor, que sea entendido este lenguaje tan poderoso. Es cierto que nuestro tiempo en el devocional no nos permite ver la dulzura del lenguaje, la delicadeza, la precisión, la perfección, lo glorioso de este lenguaje. Mas Dios, nos rendimos delante de ti en adoración y te rogamos que ese lenguaje de providencia tuyo cause en nosotros estos efectos, que seamos advertidos de tu palabra, de tu consejo, de tu reprensión, que observemos tu camino a tu Hijo Jesucristo. Dirígenos a tu palabra, Señor. Redirígenos a tu palabra. Y en ello, en tu gracia, confírmanos, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.